Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta sala. Vamos a dar inicio a la charla magistral del doctor Francisco Herrera y la doctora Paredes, porque van a hablar sobre un tema sumamente interesante que es programación epigenética. Entonces, ellos van a hablar sobre esta programación epigenética derivada obviamente de exposiciones ambientales y les explico más o menos cómo va a ser la dinámica de la sesión. Es muy sencillo, es una charla compartida, ¿no? Y ellos van a hablar y van a explicar, luego vamos a dar pie a las preguntas, pero ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas, el Q&A, que está disponible para todos, y luego, pues al final vamos a dar vamos a dar espacio para las preguntas. Entonces, bueno, mi nombre es María Luisa Medina, soy miembro del comité organizador y bueno, quiero darle la bienvenida al doctor José Francisco Herrera Moreno. Voy a dar una breve semblanza del doctor. Él es químico farmacéutico, farmacobiólogo, maestro en ciencias ambientales y doctor en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Nayarit. Sus trabajos de investigación se han centrado en el estudio de biomarcadores en toxicología de plaguicidas y regulación epigenética en poblaciones ocupacional y ambientalmente expuestas a estos compuestos. Ha realizado 2 estancias académicas en diferentes centros de investigación en México y Estados Unidos. Ha participado en diversos congresos, simposios y reuniones científicas nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas en el estudio de biomarcadores en las áreas de toxicología, genotoxicidad, epigenética y epidemiología, así como determinantes sociales, entre otras más. Ha participado en la publicación, actualización de 4 capítulos de libros y ha recibido diferentes distinciones como la Nature Travel Grant, otorgado por el grupo editorial de la revista Nature, y fue también merecedor del Premio Estatal de la Juventud en el año 2015 en Ciencia y Tecnología en Nayarit. Él ha realizado su postdoctorado en el Departamento Department of Environmental Health Sciences and Public Health en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Bueno, el doctor Herrera es miembro de la Red Temática de Toxicología y Plaguicidas de CONACYT y miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, ICE. Participa como Global Academic en Columbia University, New York, y colabora en proyectos de su línea con el Instituto Nacional de Salud Pública de México y el laboratorio CONTOX de la Universidad Autónoma de Nayarit. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Es parte del Padrón de Investigadores por México, del CONACYT, y actualmente colabora con el Cuerpo Académico de Contaminación y Toxicología Ambiental, CONTOX, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entre sus líneas de investigación tenemos toxicología de plaguicidas en humanos, epigenética a nivel poblacional, y él es epidemiólogo, y epidemiología y determinantes sociales en salud. Bienvenido, doctor. Lo saludamos y estamos muy agradecidos de que haya tomado el tiempo de poder participar en nuestro evento. Ahora vamos a darle la presentación. Vamos a presentar a la doctora Marcela Paredes. Un momentito, por favor. A ver, un segundo. Acá estamos. Ay, Dios. ¿Dónde está? Gracias, bienvenido, Disculpe. doctor Acá estoy, Francisco. acá estoy. Perdón, sí, Marcela, Oscar. No, muchas Oscar, gracias. estamos... Sí, gracias a ti. Ok, Gracias. presento a la doctora Diana Marcela Paredes Céspedes. Ella es doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Tecnología y Gestión del Agua de la Universidad de San Luis Potosí. Ella es egresada de la carrera de Microbiología Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente la doctora Paredes labora en el Instituto Nacional de Salud, en el Grupo de Salud Ambiental y Laboral. Bienvenidos a los dos, la doctora Marcela, el doctor Francisco. Adelante con la presentación.
Muchas gracias. Doctora Paredes, ¿pudiera por favor iniciar a compartir la presentación? Gracias. Mientras se habilita la pantalla, agradezco al comité organizador la invitación a este segundo encuentro de jóvenes investigadores en salud ambiental, y es un honor para mí estar pues vía streaming desde México. Buenos días a todos, es un gusto para mí también compartir con ustedes en este momento. Yo ya habilité la compartir pantalla, me confirman por favor si logran ver mi pantalla. Todavía no. Todavía no. Ok, voy a dar un momento a ver si ya, y si no les vuelvo a compartir, por favor me confirmen cuando logren, porque ya la habilité, la voy a habilitar de nuevo. ¿Ya logran verla? No. Cuando comparto la pantalla sí se habilita, pero... Por favor, ¿la puedes colocar en modo completo, de pantalla completa? Ahí ya se ve. Ahí ya se ve, ahí compartí solamente una ventana. Porque cuando me confirman si lo logran ver en pantalla completa. Ya las tengo aquí en pantalla completa en mi computador. En mi pantalla no se observa todavía completa. Puedes compartir, por favor, en la parte inferior. Se observa en ese icono exactamente. Clic. Sí, Y ahí ya le di clic. Ya le di clic en esa parte. Entonces, voy a volver a compartirles pantalla y ya me confirman, por favor, si logran verlo. Perdón, Dime. Diana, en la parte naranja, había una línea naranja en la parte de abajo de tu presentación. Ahí había donde había un botoncito donde tenías que apretar para que... Ahí está, ya, Listo, ya se ya lo vio. compartí como segunda pantalla. muy amable. Muchas gracias. Disculpen los contratiempos, todo el contexto digital como ya hemos estado acostumbrados desde hace algunos años. Como repito, es un honor para mí estar en este segundo encuentro de jóvenes investigadores en salud ambiental de América Latina y el Caribe, y compartir también esta ponencia con mi colega, con la doctora Diana Marcela Paredes Céspedes. Ella se encuentra en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá, y pues sin más preámbulo podemos dar inicio. Siguiente diapositiva, por favor. El título de nuestra charla magistral es Programación Epigenética derivada de exposiciones ambientales. Particularmente podemos entrar y con base en el tiempo de presentación, esta charla partiendo de lo general a lo particular, desde considerar, así como observan en pantalla, lo que conlleva el concepto de epigenética de una manera actualizada. Formalmente, la epigenética la podemos definir como esos cambios en la función génica que son heredables y que no se atribuyen a alteraciones en la secuencia del DNA o del ADN en particular, pero sí que son inherentes a la expresión, específicamente por una interacción directa que tienen los genes con el ambiente y que tiene un impacto directo a nivel fenotipo. Podemos entonces, con el uso de esta ciencia y los nexos que ya existen entre la genética y el ambiente, dar respuestas fehacientes hoy en día a preguntas o cuestionamientos como con base en qué experiencias o exposiciones previas pueden afectar quiénes somos. Seguro hemos escuchado que somos resultado de todo lo que han vivido nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos e incluso generaciones aún más anteriores. Adelante, por favor. Esto se puede explicar actualmente con base en el desarrollo biológico. Como lo podemos observar, hay una interacción directa que se da de genes entre sí, la comunicación per se, secuencia a secuencia, pero también de esos genes con el ambiente. Y que podemos hoy en día estudiar y agrupar esos cambios o mecanismos de regulación epigenética, más propiamente dicho, en tres grandes mecanismos, con base en el grado de compactación del ADN,
Particularmente, podemos evaluar la compactación del DNA a nivel histonas, esas proteínas donde el DNA se encuentra literalmente enrollado y que se estudian específicamente los residuos de aminoácidos que se encuentran presentes en las colas de las histonas, evaluando así una modificación de tipo epigenético. Al mismo tiempo, también podemos estudiar transcritos de ADN no codificante, conocidos como MIRNAs, evaluando su expresión. A pesar de ser tan pequeños, particularmente de 20 oligonucleótidos más o menos, el tamaño general en promedio, pero dan una información fehaciente con base en la exposición o en la influencia exógena. Dentro de esos 3 mecanismos, siguiente, por favor. Como lo observan en esta pirámide, el más estudiado es la metilación del DNA. La metilación del DNA generalmente se va a basar por la adición de un grupo metilo en la posición específicamente número 5 o en el carbono número 5 de la citosina. ¿Quién participa en esta catálisis enzimática? Participa en esta reacción la familia de las DNA metiltransferasas y con presencia de un cofactor muy importante que está presente en la dieta, que es esa adenosinmetionina. A lo largo del DNA podemos observar regiones ricas en la secuencia citosina, fosfato, guanina. Estas regiones se conocen como islas o como islotes CpG en la literatura científica especializada y son regiones en particular donde se pueden evaluar específicamente modificaciones epigenéticas, pero con base en la metilación del ADN, evaluando también cambios en los patrones de metilación. ¿Cómo evaluamos esos cambios en los patrones de metilación? A nivel global, a nivel específico, pero específicamente una hipometilación o una disminución en la metilación está relacionada con la expresión génica. Caso contrario pasa con la hipermetilación, que se relaciona directamente con la no expresión. Tenemos 2 grandes escenarios. A mí me gusta, particularmente de unos años hacia acá, específicamente desde mis estudios de postdoc, estar utilizando el término estimación de la metilación global, no precisamente decir que con el uso de estas, que son secuencias que se mueven a lo largo del genoma, nos podemos dar cuenta de una estimación a nivel global, de una metilación a nivel global. Nos damos cuenta, más bien dicho, de una estimación a nivel global utilizando estas secuencias. Así como lo observamos, particularmente se utiliza Line1, SINE, y dentro de SINE, ALU, de las más estudiadas, ALTR, DNA type y el porcentaje de 5-metilcitosina. En el contexto de metilación gen específica, podemos evaluar la presencia de genes supresores de tumores, de protoncogenes relacionados directamente con regular ciclo celular, genes o aquellos implicados con procesos de biotransformación que son sumamente importantes, o aquellos que tienen una injerencia directa a nivel tejido específico, utilizando de manera muy general una técnica que se llama pirosecuenciación, pero anteriormente una modificación directa con un reactivo que se conoce como bisulfito de sodio. Pero con base en el título de nuestra charla, ¿cómo podemos realmente responder al cuestionamiento que está en pantalla, justo en el centro, donde en la parte superior observamos a un infante en 2 escenarios? Un escenario que se puede considerar adverso en esa etapa infantil y otro completamente opuesto, pero tiene una relación directa porque tiene un impacto en el fenotipo adulto que posiblemente pueda estar desarrollado por toda la presencia y la influencia de esos factores a nivel exógeno con el desarrollo de enfermedades, y caso contrario, con aquel infante que tuvo la oportunidad de tener factores benéficos para su desarrollo, incluida la dieta, determinantes sociales en salud, entre muchos otros factores, y que directamente también impacta en un fenotipo que es benéfico en la etapa adulta. Hablamos entonces de una programación epigenética. Continuando con la programación epigenética, entonces en esta gráfica podemos evidenciar cómo se comportan los niveles de metilación durante la diferenciación celular, así como a lo largo de la vida de un individuo.
Entonces podemos evidenciar principalmente dos fases en las cuales hay una desmetilación o una disminución casi por completo de los niveles de metilación que se dan durante la fase de diferenciación celular. Esta primera desmetilación ocurre durante la gametogénesis, posteriormente a la fecundación. Aquí hay una disminución en los niveles de metilación mayor al 70%, que incluye tanto a los genes de impronta genómica como a los genes de no impronta. Durante esta fase de desmetilación, tenemos que hay una alta susceptibilidad a sufrir alteraciones en estos patrones de metilación por exposición ambiental. Igualmente tenemos una segunda etapa de desmetilación que ocurre durante el proceso de implantación, solamente que durante esta etapa únicamente se presenta esta disminución en la metilación en los genes de no impronta. Igualmente esta fase es crítica por las exposiciones ambientales, ya que hay una alta susceptibilidad de presentar alteraciones. Es por esto que es tan importante evaluar los posibles contaminantes ambientales a los que puede estar expuesta una madre durante todo el proceso gestacional. Posteriormente, ya durante el crecimiento de un individuo, se presenta en términos generales un nivel de metilación, digamos que ya lineal, que no presenta alteraciones o variaciones grandes. Sin embargo, cabe destacar que esto pues no es literalmente así, ya que por exposiciones ambientales, como lo vamos a ver a continuación, podemos sufrir alteraciones en estos patrones de metilación a lo largo de la vida del individuo. Además, es importante destacar que la edad ha sido correlacionada directamente con un aumento en estas alteraciones, especialmente por exposiciones crónicas a estos compuestos, como son plaguicidas, metales pesados, entre otros. En este sentido que comenta mi compañera, hemos estado viendo en los últimos años, incluso una década atrás, portadas específicas de medios de difusión a nivel social, como la revista Time en Nueva York. Específicamente en esta portada, ya tomaban en cuenta en cómo la etapa tan susceptible como es la exposición prenatal en la madre y tiene un impacto directo en la progenie, pero para denotar específicamente cómo va a afectar la vida adulta, ya programando a nivel genómico, o insisto ya, decirlo a nivel epigenómico, utilizando el prefijo epi, la vida de la progenie. Tenemos también literatura científica especializada donde ya se conlleva el uso de la suma de todas las exposiciones a nivel ambiental que se tienen, que se conoce como exposoma. Seguramente les han hablado, les van a hablar en este congreso, en este encuentro acerca del exposoma. Es un tema sumamente de vanguardia en epigenética también, y con la presencia de diferentes factores, como pueden observar en la parte inferior de la pantalla. Todos esos factores que constituyen la influencia exógena y que directamente tienen un impacto en salud. Siguiente, por favor. Ahora, con esa suma de todas las exposiciones que un individuo puede pasar a lo largo de su vida, que conocemos como exposoma, y bien con el uso de plataformas conocidas como omics, dentro de las que se encuentra la epigenómica, la genómica, la metabolómica, por mencionar algunas, puede tener una incidencia directa toda esa correlación o bien interacción o la interrelación entre estos factores y la influencia exógena con el desarrollo de enfermedades a nivel tejido específico y aquellas relacionadas también con el envejecimiento en el fenotipo adulto. Son un sinnúmero de enfermedades, dentro de las más graves, aquellas que involucren proliferación celular descontrolada, como lo es cáncer y sus diferentes tipos. Adelante, por favor. Aunado a lo que acaba de mencionar mi compañero, el doctor Herrera, tenemos que diferentes determinantes sociales que impactan directamente sobre los niveles de metilación del ADN. Dentro de estos determinantes sociales podemos destacar las siguientes. Por ejemplo, las características sociodemográficas, donde resalta la edad, que la mencioné anteriormente, el sexo, la raza, la etnicidad. Tenemos cómo influye el estado socioeconómico y el nivel educacional sobre estos patrones de metilación, el acceso a la nutrición, cómo la nutrición que nosotros llevamos a lo largo de nuestra vida impacta directamente sobre nuestro material genético. Esta determinante social es crucial. Sabemos que hay diferentes alimentos que influyen y que nos ayudan, por ejemplo, a mantener los niveles de metilación. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, los grupos de alimentos que son donadores de grupos metilo o que son compuestos que son llamados bioactivos,
y por el contrario encontramos otros grupos de alimentos que por el contrario se han asociado con alteraciones en los patrones de metilación, como son los alimentos ricos en grasas. Encontramos exposiciones a las que estamos, a las que nos encontramos, digamos que en nuestra vida diaria expuestos. Aquí encontramos diferentes contaminantes ambientales, por ejemplo, que se encuentran cerca o en la zona en la que nosotros vivimos, en la que residimos o en la que trabajamos. E igualmente exposiciones a diferentes traumas que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Es por esto que todos estos determinantes sociales es importante tenerlos en cuenta cuando realizamos estudios del epigenoma y que podrían estar influyendo sobre los resultados que nosotros estamos evaluando. Entonces, particularicemos también esta charla con base a contaminantes ambientales a nivel específico. Tal es el caso de los plaguicidas en América Latina y a nivel mundial, involucrados en diferentes sectores, específicamente a nivel agrícola, en la producción de alimentos, a nivel doméstico, incluso en la jardinería, y también para combatir a vectores transmisores de enfermedades tan recurrentes en una época de lluvias y en climas tropicales, así como también en climas subtropicales como lo son dengue, zika y chikungunya. Particularmente el Programa de las Naciones Unidas a nivel ambiental ya nos especifica que estos compuestos en concreto son perjudiciales a la salud humana, pero sin ser antropocentristas también debemos conocer que son perjudiciales en general al ambiente. Algunos de ellos, por familia específica, como lo es el grupo de los neonicotinoides, afectan directamente a polinizadores que son sustancialmente importantes en la vida en general a nivel ambiental y en la salud misma del ambiente. Adelante. Sabemos también que dentro de los casos particulares a nivel LATAM, vemos el uso de plaguicidas por hectárea en México, ubicándose dentro de los primeros lugares en contexto con otras regiones de Latinoamérica, insisto. Siguiente, por favor. Este es un tema muy particular. Por ejemplo, dentro de Latinoamérica y tan solo después de Brasil, México ocupa el segundo lugar en importación de plaguicidas que son prohibidos en el país vecino del norte de nosotros, de Estados Unidos. Plaguicidas que se ha demostrado que tienen actividad a nivel carcinogénico, genotóxico, entre muchos otros que ya se ha estudiado también el contexto epigenético. Lo que ven denotado en azul en el mapa de la izquierda, en el mapa global, específicamente nos habla de la cantidad de plaguicidas por hectárea en kilogramos. América Latina sin duda sobresale por ser de las regiones a nivel mundial donde se utiliza mayor a 5 kilogramos según dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en la Agricultura, y nos catalogan como un depósito global de agrovenenos que incluso en otros países se encuentran prohibidos. En este contexto de exposición de compuestos orgánicos persistentes, de exposición a contaminantes ambientales dentro de los que se encuentran plaguicidas, podemos evaluar entonces, y se ha evaluado en la literatura, el impacto en el estado de salud, específicamente en toxicología a nivel agudo, pero también efectos crónicos. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos específicamente evaluando también la exposición ambiental o bien las personas que por su ocupación se ven expuestas a este tipo de contaminantes en particular, los cuales se ha demostrado que pueden provocar modificaciones epigenéticas y por lo tanto conllevan una alteración a nivel genoma. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta interacción entre los plaguicidas y la epigenética? Como lo había mencionado anteriormente mi compañero Paco, tenemos la metilación evaluada a nivel global y a nivel gen específico. A nivel global, específicamente evaluada a través de Line1 y ALUS, se ha observado principalmente una hipometilación a nivel global del ADN, una estimación de una hipometilación a nivel global, mientras que a nivel gen específico se han evaluado miles de genes que están asociados con diferentes vías metabólicas, algunos de los cuales pueden ver en pantalla, a través de los cuales se ha encontrado tanto una hipo como una hipermetilación en cada uno de ellos. Esto evaluado en diferentes grupos poblacionales, tanto por exposición ocupacional como por exposición ambiental. La mayoría de ellos expuestos a una mezcla de plaguicidas, no obstante algunos también expuestos a compuestos específicos relacionados principalmente con los grupos químicos de los organofosforados y de los carbamatos.
De esta forma, y centrándonos en México, tenemos que el estudio llevado a cabo por el doctor Herrera Moreno en el año 2021 evidenció que los organofosforados son uno de los principales grupos químicos encontrados en esta región y reportados por la población de estudio con la que él trabajó. Asimismo, evaluando en este proyecto durante mis estudios de doctorado, que fue mi acercamiento directo con la epigenética a nivel ocupacional, estos estudios a nivel científico sentaron bases ya para que se siga evaluando la toxicología de plaguicidas desde un aspecto y utilizando ya biomarcadores catalogados a nivel epigenético y con base en los mecanismos de regulación. Como les comentaba anteriormente, Line 1, esa secuencia en específico, se cataloga como un retrotransposón con movimiento tanto en un sentido atrás y adelante en todo el genoma, lo que nos da la oportunidad de estimar el porcentaje de metilación, insisto, a nivel global. Teníamos una exposición a nivel ocupacional en fumigadores de una institución aquí en México, encargados de aplicar plaguicidas intra y extradomiciliariamente en México y donde hay puntos o focos de infección del mosquito transmisor de enfermedades, específicamente de dengue, zika y chikungunya, también como lo comentábamos anteriormente. ¿Qué fue lo interesante? A nivel epigenoma encontramos disminución en el perfil de metilación, particularmente utilizando Line 1, en comparación con un grupo no expuesto de manera ocupacional a plaguicidas. Adelante, por favor. Sí, asimismo, evaluamos también la metilación a nivel gen específico, utilizando genes o secuencias muy particulares que se catalogan como reguladores de ciclo celular, específicamente aquellos que lo pueden regular positivamente y se catalogan como protoncogenes, aquellos que lo regulan negativamente y se catalogan como genes supresores de tumores, entre los que destacan las secuencias de P15, P16, y una sorpresa a nivel de investigación científica que nos llevamos durante esos estudios, también de la doctora Paredes, fue encontrar el regulador indirecto directamente del guardián del genoma, que muchos de ustedes supongo deberían de haber escuchado hablar en algún momento, que es P53. El nombre de este regulador indirecto se llama RAP53 particularmente. Adelante. Observamos entonces el perfil de metilación de estas tres secuencias evaluadas, encontrando resultados variables con base en la secuencia, es decir, tanto estados como hipo o hipermetilación con base en cada uno de estos reguladores y control de ciclo celular. Adelante, Diana. No te escuchamos, o al menos yo no te escucho. Sí, ya estaba cambiando a la siguiente diapositiva que ya se muestra en pantalla. Entonces, siguiendo esta misma línea, pero ahora en una población genéticamente conservada como es la población gregárica o también conocida como población huichol, este es uno de los principales grupos indígenas que prevalece en esta región, en esta región de México, y se caracteriza porque presentan una alta exposición a plaguicidas, principalmente por exposición ocupacional, aunque también por exposición ambiental. Estudios realizados anteriormente por Bernard Hernández en el 2014 han evidenciado que uno de los principales grupos químicos expuestos, a los que se encuentran expuestos estos grupos poblacionales son los carbamatos y los organofosforados. Ellos a través de sus estudios se ha evidenciado diferente sintomatología relacionada con la exposición a estos compuestos, así como alteraciones tanto a nivel hematológico como en actividades enzimáticas. Específicamente en nuestros estudios, ya a nivel epigenético, evidenciamos que hay una diferencia significativa entre el grupo de referencia y el grupo de agricultores en el gen CDKN2B, regulador de ciclo celular, como lo acaba de mencionar mi compañero, y mientras que a nivel global, específicamente para la comparación entre entre el grupo de referencia y el grupo de agricultores, no encontramos diferencia. Aquí cabe destacar que esta población se encuentra también ampliamente coexpuesta ambientalmente debido a que el lugar donde residen está
rodeada de zonas agrícolas a los cuales tanto la población que trabaja literalmente sobre la zona agrícola como la gente que convive al lado de ella se encuentra coexpuesta ambientalmente, e igualmente la población afirma utilizar estos compuestos para erradicar algunas plagas dentro de sus hogares. Adicionalmente, de forma muy general, les muestro a continuación una tabla donde se pueden evidenciar diversas asociaciones entre el porcentaje de metilación específicamente de Line 1 con factores intrínsecos y extrínsecos en esta población de estudio. Podemos evidenciar que los niveles de metilación se asociaron con características generales, con variables relacionadas con la exposición a plaguicidas, así como con el consumo de macro y micronutrientes y suplementos dietarios que presenta esta población. Es importante destacar que aunque en nuestros estudios no evaluamos los efectos a nivel epigenético en la siguiente generación, es bien sabido hasta el momento cómo estos plaguicidas pueden tener efectos sobre los órganos reproductivos, tanto femeninos como masculinos, teniendo pues un posible efecto en la progenie. Particularmente en la Universidad del Estado de Washington, en Estados Unidos, en el laboratorio del Dr. Skinner, se han evaluado epimutaciones a nivel espermático en modelos in vivo, particularmente también expuestas a glifosato. ¿Por qué digo muy particularmente? Porque glifosato es uno de los herbicidas más controversiales en cuanto a su uso y manejo a nivel mundial, no solo en el contexto latinoamericano, por todos los efectos que ya se han conocido específicamente en exposición a nivel ocupacional, pero también en exposición ambiental. Sin mayor temas de generalidades en cuanto a estos estudios, les puedo decir que las conclusiones específicas conllevan a herencias de patologías, específicamente desde la generación F0, hasta nivel transgeneracional relacionadas a esas patologías a nivel próstata, a nivel ovario, afecciones a nivel renal, relacionadas directamente con la obesidad o particularmente con anomalías en el parto. ¿Cuándo es lo interesante de evaluar este epigenético perspectiva transgeneracional? ¿Podrías, por favor, avanzar para que aparezcan unos cuestionamientos? Por lo tanto, me permito cuestionar a la audiencia o dejar estas preguntas a manera de reflexión. ¿Es epigenética transgeneracional, a manera de herencia? ¿Será por exposición a plaguicidas en particular? ¿Se observará en poblaciones humanas? Si bien les mostrábamos estudios en modelos in vivo, ¿será por exposición ambiental o será por exposición ocupacional? Lo interesante de esta perspectiva a nivel transgeneracional es que las generaciones que ya se encuentran particularmente en F3 o así catalogadas a nivel genético están en ausencia total de la exposición directa que sufrió F0 y aún así se siguen manifestando esos cambios o esas marcas, particularmente hablando de metilación del DNA. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos en nuestro conocimiento sobre el epigenoma y los plaguicidas? ¿Qué podemos decir con base en los estudios hechos propiamente por la doctora Paredes, por mí, el grupo de trabajo, o por lo que se ha realizado en diferentes partes del mundo? Ya hay estudios a nivel ocupacional que tienen como a esta estrella de la película en cuanto a mecanismos de regulación epigenética a la metilación del DNA. Tienen en particular interés con estudiar la metilación del DNA porque ha dado la oportunidad de rastrear toda la exposición ocupacional desde la etapa prenatal y cómo los genotipos o la descendencia o bien la progenie todavía, insisto, siguen conservando esas marcas en sitios específicos EPG a lo largo del ADN en cuanto a su estado de metilación. Estos son estudios muy recientes, pero en particular el estudiar poblaciones conservadas genéticamente, como en los estudios de doctorado de Diana, es muy importante debido a que en la literatura existen escasos estudios en este tipo de poblaciones. Para mi conocimiento, uno de los más principales ha sido de Rusiecki, colaboradores en Inuit, y en México y a nivel Latinoamérica tenemos el estudio de jornaleros indígenas huicholes, esa etnia en nuestro país. Adelante. Para explicar a manera de resumen todo el contexto de la epigenética y los plaguicidas, podemos denotar que esa exposición sin duda se ha visto también relacionada con la presencia de especies reactivas de oxígeno y otro tipo de proteínas que incluso están relacionadas con estrés oxidativo que afectan o pueden afectar directamente
las DNA metiltransferasas, provocando a su vez estados de hipermetilación o de hipometilación y que se relacione a su vez con todos los mecanismos de regulación epigenética, dentro de los que se incluyen la modificación de histonas, la expresión de mirnas, que haya específicamente un control a nivel fisiológico con la presencia o bien con el desarrollo de enfermedad. Y así, con el paso del tiempo y seguir avanzando en esta epigenética con base en plaguicidas, poder catalogarlos como biomarcadores de exposición a estos mecanismos de regulación epigenética o posiblemente como biomarcadores de efecto. Y por qué no también como biomarcadores de susceptibilidad. Me gustaría también avanzar más brevemente para respetar el tiempo de presentación con los relojes epigenéticos. Durante los estudios de postdoctorado en el laboratorio del Dr. Baccarelli en Colombia, en la Universidad de Nueva York, tuvimos la oportunidad de acercarnos aún más específicamente a la epigenética, evaluando relojes epigenéticos o catalogados específicamente en inglés como la edad de metilación del DNA o DNA Methylation Age. Particularmente, estas son estimaciones a lo largo de la metilación del DNA en sitios o cientos de sitios específicos, cientos de sitios EPG que se relacionan directamente con la edad cronológica y que tienen a su vez una interrelación directa con afecciones que favorezcan el envejecimiento prematuro y la presencia o desarrollo de diferentes tipos de enfermedades tejido específicas. Estos relojes epigenéticos se basan en estimaciones que se hacen mediante modelajes estadísticos avanzados y nos dan sin duda datos de vanguardia de cómo las exposiciones ambientales a diferentes contaminantes y derivada de los mismos pueden afectar quienes somos. Incluso se utilizan biomarcadores de vanguardia como la mitocondriómica, que sin duda ya forma parte de las omics, estudiando particularmente ese ADN catalogado o que viene directamente del linaje materno y que nos lleva a constituir una serie de exposiciones pasadas. Sabemos entonces que el DNA contenido en el núcleo es heredado de ambos progenitores, pero la particularidad del DNA mitocondrial es que es heredado directamente de la madre. Todas las afecciones, toda la serie de exposiciones que se tuvo en la etapa prenatal pueden sin duda resumirse en lo que se encuentra codificado a nivel epigenómico en el ADN mitocondrial y en su número de copias. Se publicó también recientemente en el contexto de esta etapa tan susceptible que yo tengo interés también en seguir estudiando como es la exposición prenatal, pero en particular a un metal pesado como lo es el plomo, evaluando dos biomarcadores de envejecimiento y también epigenéticos. La longitud de telómeros, esos extremos en las terminaciones cromosómicas que se encuentran en tándem y se relacionan directamente con el envejecimiento, pero también la edad de metilación del DNA, utilizando particularmente un reloj de metilación o relojes más bien dicho de metilación para estimar este parámetro en una corte poblacional de México. Adelante, por favor. En esta corte poblacional específicamente relacionada con obesidad, con el crecimiento y con estresores a nivel social y ambiental, es un sinfín de biomarcadores los que se han utilizado desde el reclutamiento en 2007 hasta la actualidad. Particularmente Progress evalúa la presencia de metales pesados y de otros contaminantes ambientales por exposición a nivel ambiental en madres y en sus hijos, haciendo un seguimiento también a nivel longitudinal. Específicamente sabemos que el plomo se encuentra como un constituyente natural de la corteza terrestre, se cataloga como un metal pesado, pero también es neurotóxico. Produce, así como impactos a nivel salud, también modificaciones epigenéticas. Por lo tanto, se relaciona también particularmente en la etapa prenatal con el aborto espontáneo, con tener afecciones como la hipertensión gestacional, a nivel neurodesarrollo, entre muchas otras afecciones. Adelante, por favor. Y a pesar de que los niveles han disminuido no solo en México, sino a nivel global, todavía la exposición temprana en etapas tan susceptibles como el de etapa prenatal, sin duda han traído efectos a nivel progenie también.
Evaluamos los diferentes trimestres o ventanas durante el embarazo, específicamente con base en la concentración de este metal pesado, y también se evaluó la sangre de cordón umbilical en el hijo de cada una de las madres, específicamente determinando la longitud de telómeros, así como la edad de metilación del DNA. Adelante. Y les presentamos resultados muy brevemente de este proyecto. Continuando con esa sección de resultados, en la cual tuve oportunidad de participar específicamente en el análisis estadístico, a continuación podemos evidenciar algunas características generales específicamente de las madres que hicieron parte de este proyecto de investigación. En total se incluyeron 507 pares de madres e hijos. Específicamente en los neonatos podemos evidenciar, nos vamos a enfocar en los autos principales, como son la longitud de telómeros y el reloj epigenético. En esta diapositiva específicamente podemos ver los resultados del reloj epigenético de Horvath, que es uno de los que se ha utilizado mayoritariamente hasta el momento a nivel mundial. En relación con los niveles de plomo, podemos evidenciar que estos fueron analizados tanto en sangre como en hueso para ver la exposición crónica. En sangre se evidenció que a través del embarazo, segundo en el tercer trimestre, el momento del parto, los niveles de plomo fueron en incremento, y ya evaluando una exposición crónica que se determinó tanto en tibia como en rótula, se evidenció que en rótula hay una mayor concentración. Esto era lo que se esperaba, ya que según la literatura la rótula corresponde a una exposición crónica de mayor año respecto a la tibia. Igualmente podemos evidenciar en esta matriz de correlación cómo se correlacionan específicamente las concentraciones de plomo a lo largo del embarazo con covariables de interés como es la edad gestacional y los niveles de monocitos encontrados en las madres. Entonces podemos evidenciar una correlación fuertemente positiva entre las concentraciones de plomo del segundo, del tercer trimestre y el momento del parto, así como correlaciones negativas específicamente de los monocitos con la concentración de plomo del segundo trimestre, y una correlación positiva entre los niveles de plomo del tercer trimestre y la edad gestacional. Para nuestro conocimiento, este estudio evaluando estos dos biomarcadores es uno de los únicos dos estudios que se han utilizado y que están presentes ya publicados en la literatura especializada sobre los posibles efectos a nivel tóxico, pero en la etapa prenatal por exposición a este metal pesado, utilizando la edad de metilación como biomarcador epigenético de vanguardia en recién nacidos. Adelante, por favor. También nos dimos cuenta que es el primer estudio en evaluar estos dos biomarcadores, es decir, la longitud de telómeros, pero también la edad de metilación en este tipo de exposición a nivel prenatal. Y tenemos que diferentes factores, como lo observan en la parte superior de la pantalla, durante la etapa prenatal, incluido el estrés oxidativo, la exposición de manera general, no particular, a diferentes contaminantes ambientales, la presencia específica de factores sociales como la violencia intrafamiliar, traumas durante la infancia, hábitos a nivel macro y macronutrientes y la ingesta de diferentes situaciones a nivel dieta, entre muchos otros compuestos de exposición ambiental dentro también de los que se encuentran plaguicidas, conllevan directamente a un deterioro en la longitud de los telómeros. Si hay un deterioro de la longitud de los telómeros en la etapa prenatal, como lo observan al centro de la diapositiva, podemos empezar con este efecto por esos factores que inciden directamente sobre la longitud. Después se dan las diferentes etapas de la infancia, llegando a la vida adulta y a la senectud, pero ya con un envejecimiento prematuro exacerbado, donde se favorece la presencia de enfermedades a nivel inflamatorio, en el sistema cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel pulmonar también, tan graves como el desarrollo de cáncer, entre muchas otras. Sin duda, para evaluar estos estudios ya catalogados, como lo comentaba anteriormente, a nivel epigenómico, tenemos que utilizar estudios amplios del genoma en el contexto de la metilación, utilizar biomarcadores de vanguardia como el número de copias del ADN mitocondrial, como lo comentaba anteriormente, y considerar etapas tan susceptibles en la exposición y en investigación científica como lo es la etapa prenatal. En este sentido, entonces,
Para evaluar todo lo que hemos comentado anteriormente, una de las técnicas más utilizadas y una de las metodologías de mayor vanguardia en este momento que encontramos es el evaluar el epigenoma. El evaluar el epigenoma se puede realizar mediante diferentes números de sitios CpG, pero el de 850K es uno de los más completos y es a partir de los cuales, por ejemplo, se ha podido determinar los diferentes relojes epigenéticos que hayamos mencionado anteriormente. Hasta 850.000 sitios CpG o por el contrario 450.000 sitios CpG se han podido determinar utilizando las técnicas que ofrece Illumina. En este esquema el objetivo es demostrar cómo la maquinaria de los telómeros a nivel enzimático, es decir, con la telomerasa y la regulación de la cromatina a nivel telomérico, sin duda también ha estado directamente relacionada con la programación epigenética y desde la edad de los padres hasta el contexto de exposición, cómo influyen en estos factores para que generación tras generación a nivel intergeneracional o generacional y también incluso a nivel generacional, transgeneracional, perdón, se sigan conservando esas marcas de metilación por exposición o influencia exógena y se sigan heredando epigenotipos transformados. Recientemente, este año, acabamos de publicar otro manuscrito relacionado directo con la maquinaria telomérica y toda esa posible disrupción de la dinámica en esta maquinaria por exposición a diferentes contaminantes ambientales, específicamente en esta etapa prenatal y denotando particularidades con base en cada trimestre del embarazo, incluso hasta el momento del parto, y cómo esa longitud de los telómeros se relaciona directamente con tener una programación epigenética con fenotipo de enfermedades en la etapa adulta. Adelante. Sabemos entonces que las exposiciones ambientales nos dejan muchas marcas con base en los diferentes factores o se catalogan como huellas en células de origen humano. Además, que podemos ahora tener un perfil de metilación, así como podemos observar analógicamente lo que pasa en un automóvil con base en cada factor, por ejemplo, la exposición a material particulado en el aire, el humo del tabaco, incluso el de segunda mano, metales pesados, la radiación, la ingesta de alcohol, entre muchos otros factores. Adelante, por favor. Y para concluir nuestra exposición, nos gustaría presentar este esquema. Hablo en general por la doctora Diana y por mí, porque coincidimos que la totalidad de exposiciones o la sumatoria de esas exposiciones que un individuo puede experimentar y que hoy conocemos que se llama exposoma, sin duda constituye una fuente potencial de respuestas que podemos dar sobre la influencia epigenética en el sentido de todo lo que conlleva estudiar el genoma, todo lo que conlleva estudiar las plataformas omics que son tan de vanguardia en la ciencia aplicada hoy en día, cómo impacta todo ese estudio en conjunto con el fenotipo y cómo influyen también otros factores no genéticos en la programación epigenética. Esta diapositiva es un resumen de todo lo que le hemos hablado anteriormente y un pequeño resumen también de todo lo que podemos encontrar actualmente en la literatura científica respecto a programación epigenética y la exposición a diferentes contaminantes ambientales. Algunos que les hemos mencionado a lo largo de esta presentación y muchos otros más, como los podemos ver, el material particulado de 2.5 micrones, compuestos orgánicos persistentes, bisfenol A, entre otros. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a cualquier inquietud y ha sido un placer para nosotros hacerles, digamos que esta pequeña presentación acerca de todo lo que se ha trabajado en nuestro grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit, en conjunto pues con otras instituciones que también han hecho parte de estos proyectos. Sí, muchísimas gracias por la invitación en esta presentación y tratamos de hacer un contexto pues muy resumido respecto a todo lo derivado de contaminantes ambientales y programación epigenética. Esperemos haya sido interesante y si hay comentarios o preguntas, todos son bienvenidos. Gracias. Doctor Francisco, doctora Marcela, su presentación ha sido muy interesante, los felicito de verdad y les agradezco muchísimo por toda la paciencia de explicar conceptos a veces tan complejos, ¿no?
como es la epigenética y hacerlo tan fácil, de verdad que ha sido muy, muy bonito. Más bien invito a la audiencia, a los presentes, para que puedan hacer sus preguntas y bueno, esperemos que podamos tener tiempo para responder todas. Por favor, si tienen preguntas, lo pueden hacer. Ok, parece que todavía no hay preguntas, pero yo sí tenía una duda, ¿no? Justo antes de su presentación, hubo otra presentación que también tocó el tema de epigenética. Y bueno, había una cosa que me impactó mucho y que usted también lo ha mencionado, ¿no? Que hay digamos, la herencia de estas marcas epigenéticas se pueden ver hasta la tercera generación. Eso implica, por ejemplo, si no lo entendí bien, de repente ustedes me corrigen, pero implica que, por ejemplo, algún tipo de trauma vivido en la infancia o en la edad reproductiva de la persona pueda ser transferido, impreso, puede estar impreso o impactado en el genoma, en el epigenoma y luego transferido a las generaciones futuras y esto puede reproducir traumas. Eso es lo que no me quedó muy claro. Muchas gracias por tu pregunta, María Luisa. Sin duda es sumamente interesante. Sí, lo que nos hemos dado cuenta y respondiendo afirmativamente al cuestionamiento es que la exposición a violencia, específicamente a violencia intrafamiliar y a otras determinantes sociales, ya catalogadas así por instituciones y organizaciones que regulan la salud a nivel mundial, determinantes sociales en salud relacionadas con la violencia, no solo a nivel intrafamiliar, sino también con la violencia en las calles, impactan directamente en regular nuestro epigenotipo. ¿Cómo lo regulan? Hay diferentes marcas o genes que pueden estar presentes y que se pueden alterar específicamente a nivel expresión y que esas marcas ocasionadas por la exposición a violencia en diferentes escenarios o contextos es susceptible y hay gran posibilidad o probabilidad de transmitirse a la progenie, incluso a nivel donde la progenie ya no estuvo ni expuesta a ese tipo de violencia, hablando genéticamente y propiamente de F3, cuando se habla de una ausencia directa de la exposición. En este sentido, llámese violencia, pero incluidos diferentes estresores sociales. El residir, por ejemplo, a la cercanía a áreas verdes que particularmente estudia la doctora Paredes actualmente, eso sin duda conlleva una protección de ese epigenotipo cuando poblaciones expuestas a violencia se han visto involucradas. Muchas gracias, doctor. Sí, muy esclarecedor. Eso me trae un poco a la memoria también el tema, por ejemplo, de que alguien me comentó en algún momento de la exposición que sufrieron las personas que estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, durante el tiempo de guerra, en manos de, digamos, de los nazis, que tuvieron ese trauma tan grande de ver morir a sus personas allegadas, del encierro, del sufrimiento, y ese estrés, digamos, me contaban ellos de que en generaciones hasta los nietos podían ver inclusive ese perfil, ¿no? De la personalidad. De repente eso se asocia a lo que usted menciona. Sí, este año tuvimos la oportunidad en el grupo donde me encuentro colaborando aquí en México. Es un grupo de investigadoras que se han preocupado para evaluar la toxicología a nivel tanto ambiental como ocupacional y nos interesamos mucho en las determinantes sociales de salud también. Nos dimos cuenta que eventos en ese contexto de determinantes sociales en salud, como fue la presencia de genocidios, la Segunda Guerra Mundial, entre muchas otras situaciones a nivel social, impactaron también directamente en las generaciones expuestas, pero en la descendencia de esas generaciones, en todo este tema o este contexto, en un sentido muy general de lo que es la epigenética. Situaciones que antes no nos podíamos cuestionar porque no teníamos una respuesta y aún se sigue abonando en esclarecer más o ampliar más esas respuestas a preguntas que antes pues no las tenían.
Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que están en el chat de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que le hace Diana Marín. Dice, muchas gracias, qué experiencia. Por favor, nos pueden compartir en relación con el tipo de muestras, números de muestras y el tiempo que deben preservarse las muestras para disminuir error de medición de la exposición. Sí, son muchos factores a considerar dentro de la validación catalogada como preanalítica que seguimos en epigenética. No sé si la doctora Diana guste responder. Ya respondí estas dos preguntas. Adelante. Sí, claro que sí. En relación a la cantidad de muestras, bueno, esta ya depende muy específicamente de la pregunta de investigación que se esté abordando y específicamente qué sea lo que se desea, digamos, hallar en ese momento. Es diferente, digamos, un grupo poblacional como una población de fumigadores en un estado o en una ciudad. También depende de qué tan amplia es la población a la cual nos estamos dirigiendo la pregunta de estudio. Como ya si la cerramos, digamos, a una población de mujeres embarazadas, específicamente de una región o de una clínica o de un sitio en específico. Entonces, respecto a la cantidad, digamos, en cuanto a la población, esta puede variar, puede tener una amplia variación. Ya la cantidad de muestras seleccionadas, nuestros estudios iniciales sobre los que les comentamos, por ejemplo, en población indígena, fue un estudio transversal, es decir, que fue una única muestra. Sin embargo, si lo queremos asociar directamente, digamos, con el desarrollo de enfermedades, sería importante tener un estudio longitudinal, es decir, tomar muestras a lo largo del tiempo en los mismos individuos con el fin de poder realizar una asociación más directa con el desarrollo de cierta enfermedad, por ejemplo, o el desarrollo de cierta patología. La conservación de las muestras, en relación con la conservación de las muestras, es importante también determinar de dónde se van a obtener, digamos, los patrones de metilación o de si son muestras sanguíneas, si son muestras de cabello, si son muestras de saliva, ya de que de todas estas podemos obtener material genético. Digamos, en el caso de las muestras de sangre, que son de las más comunes de trabajar, es en nuestro caso, nosotros obtuvimos estas muestras y ya que no las procesamos enseguida, nosotros las almacenamos a menos 20 grados centígrados para su conservación. Aquí es importante tener en cuenta todo el proceso de trazabilidad de la muestra, desde la toma hasta la llegada al laboratorio, el momento de almacenamiento y pues ya posteriormente de que se lleva a cabo una descongelación de las mismas, hacer ya un proceso, digamos, de seguimiento siempre de esta muestra y de esa trazabilidad para que no hayan alteraciones en las mismas y podamos obtener la cantidad y la calidad de ADN suficiente para el procesamiento en epigenética. Ok, muchísimas gracias, doctora Marcela. Tenemos una pregunta de un participante que quiere hablar. Adelante, Alma. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntarles si el interés en estudiar poblaciones originarias es porque las exposiciones tanto ambientales como factores estructurales o económicos podrían ser diferentes o porque se espera que las modificaciones epigenéticas sean distintas en estas poblaciones. Muchas gracias por tu pregunta, Alma. Sí, bueno, en este grupo poblacional digamos que teníamos muchas expectativas. Digamos que el interés inicial surgió porque, como lo mencioné durante los antecedentes, ya se tenía conocimiento de que estas poblaciones se encuentran ampliamente expuestas a estos compuestos, tanto de forma ocupacional como de forma ambiental. En este estudio anterior que se había realizado se habían observado ya algunas alteraciones, tanto a nivel clínico como a nivel enzimático. Y esto nos causó una amplia preocupación al grupo de estudio debido a que son poblaciones altamente vulnerables. La vulnerabilidad viene por muchos factores, entre ellos que muchos de ellos solamente hablan su idioma de origen, no hablan español, por ejemplo. Entonces, cuando utilizan los plaguicidas, no pueden leer las etiquetas de los envases, no utilizan ningún ningún elemento de protección personal durante su trabajo en el campo o cuando lo aplican en los hogares, entonces hay exposición para toda la familia y como lo menciono, pues no utilizan ningún elemento de protección. Una, por desconocimiento y dos, porque pues muchos de ellos no tienen la capacidad de leer o de hablar español y entonces no pueden acceder a todo este conocimiento. Asimismo, entonces, debido a que, como también lo mencionó mi compañero Paco, no hay antecedentes al respecto,
Ningún otro grupo de investigación se había enfocado en estas poblaciones, y esto se debe por diversas razones también, porque es muy difícil el acceso a ellas, no es fácil llegar, no es fácil llegarles a ellos, hay que hacer diferentes conexiones con los jefes de estas áreas, con los jefes indígenas, y entonces teníamos, digamos que casualmente como esa inquietud, ¿será que están presentando también ellos alteraciones a nivel epigenético como se han visto en poblaciones de mestizos? ¿Y será que estas alteraciones pueden ser mayores o menores debido igualmente a la alta susceptibilidad por todos los factores que he mencionado anteriormente? Entonces, todos estos factores, digamos que nos dieron como el interés de por qué estudiarlas y por qué abordar un poco más y digamos en los estudios a nivel ya más específico, yéndonos a nivel molecular sobre estos grupos poblacionales em, que tienen pues que son genéticamente conservados. Y si esperábamos obtener, digamos, resultados diferentes por todo lo que ya se conoce de literatura y pues, debido a que esta es una determinante social, digamos que una de las principales determinantes sociales que influyen sobre los niveles de metilación. De ahí también, abonando un poco esa respuesta muy brevemente, mi interés en que Diana participara en esta coponencia, porque, insisto, como lo mencionamos anteriormente, quien es directora o fue directora, más bien dicho, de los estudios de doctorado de la doctora Paredes, pues sin duda hizo un trabajo a nivel titánico en cuanto al conocimiento de todos los factores y características en esta población, decirlo así, conservada genéticamente y con el interés también en un futuro y que se logró evaluar a nivel epigenético aquí en México, particularmente los indígenas huicholes, y también hablando en el contexto social y ese interés académico, Diana tuvo que enamorarse literal de esa línea de investigación de la doctora Bernal Hernández, porque viajó desde su lugar de residencia donde se encuentra en Bogotá hasta Tepic, Nayarit, en el occidente mexicano, durante sus estudios de doctorado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcela Paredes, doctor Francisco Herrera. Ha sido un honor tenerlos con nosotros. Y bueno, vamos a dar por terminada la sesión e invitarlos a la siguiente sesión que está ya a punto de comenzar. Nos están esperando. Por el chat les he pasado el link directo. Y bueno, los esperamos y muchas gracias a todos por sus excelentes preguntas. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias por todo.